Bendiciones para todos. Damos la gloria a Dios esta noche porque Él está en control de todo. Confiamos siempre en Él, confiamos en su proyecto, en su propósito para cada uno de nosotros. Así que esta noche, que es una noche que te queremos invitar a orar, a interceder por la familia y queremos compartir una palabra de Dios con tu vida. Discípulo que por años has estado con nosotros caminando en la fe, hijos en la fe, puedo decirlo con certeza de esta manera, como Pablo una vez invocaba, hablando con la iglesia de Galacia, que les decía: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hijos en la fe, gente que ha sido ganada para Cristo, en las diferentes células, casas de salvación, en las campañas, en las cruzadas que hemos dado en esta ciudad y en otras ciudades del país. Queremos invitarlo esta noche a confiar, queremos invitarlo a tener paz, queremos invitarlo a orar. Conseguimos en la Biblia noticias poderosísimas, lo llama la Escritura buenas nuevas. Todo lo que está aquí son buenas nuevas, incluyendo cuando Dios dice allí en el Apocalipsis que hay un ángel que viene a traer buenas noticias, y dice en el 14:6 y 14:7 de Apocalipsis, dice: alégrense habitantes de la tierra, porque los juicios de Dios han llegado. Ahora, el que no la debe, como decíamos en estos días en el discipulado, no la teme. Debe alegrarse todo aquel que espera al Señor, debe alegrarse todo aquel que le cree a Dios, debe alegrarse de lo que Dios está haciendo. Hoy, cuando todas las naciones del mundo están escandalizadas, a veces pienso en mi corazón, si viendo la maldad de la gente, viendo el horror que hay en el corazón de algunos, la maldad que hay en el corazón de otros, la violencia desmedida que hay en el alma de algunas personas que a veces hablan como demonios, piensan como demonios, actúan como demonios, las guerras desatadas, asesinatos, violaciones, depravaciones, droga. Cuando uno ve todas esas cosas que suceden en el mundo, a veces uno dice: ¿será que esto tiene que esperar un tiempo más? ¿Será que la gente no se da cuenta que hay un llamado que Dios nos está haciendo a que pongamos en pausa nuestra vida y que nos reconciliemos con Él? Pienso en mi corazón tantas cosas, producto de todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, que para nadie es un secreto. Hay quienes se lo han tomado a la ligera y hoy están viviendo las consecuencias de tener acciones ligeras en cuanto a lo que está pasando. Pero hoy queremos darte la fe de Dios que está aquí en la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y de eso queremos mencionarte, la palabra de Dios para tu corazón. Cuando vayamos a orar, quiero que mantengas en tu corazón este pensamiento de Dios que quiero compartir contigo. Así que bendiciones, bendiciones, pastora, bendiciones. Bendiciones, pastor. Que el Señor en esta noche de oración pueda abrir sus oídos para que cuando invoques hoy su presencia, tú puedas ser socorrido por su amor, por su Espíritu Santo. Mientras el apóstol hablaba acá, mis ojos se fijaron en esta lectura, en Romanos 10, versículo 11, dice: pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Amén. Y dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y en esta noche preciosa de oración, mis amados, queremos invocar del Señor para salvación de cada miembro de tu familia, de cada miembro de tus amistades, de cada pueblo, de cada comunidad, de cada ciudad, de nuestra gran nación. En esta noche les invitamos a que podamos tener la fe en alto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que dice la Escritura que es sobre todo nombre. Y delante de ese nombre dice la palabra del Señor que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará. Y habla de que todos los poderes que existen en el universo, todos ellos se doblará a su rodilla delante del nombre de Jesús e invocarán su nombre, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Dice: tanto de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, puedo percibir la presencia del Señor en esta hora en tu hogar, tocando al Señor a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a todos los miembros de tu familia, a todos aquellos a los cuales tú le has predicado la palabra, porque tú has sido enviado a llevar el mensaje del Señor. Y yo quiero que te alegre, así como decía nuestro apóstol. Alégrate porque el cumplimiento de la palabra se está dando. Y como bien lo hablábamos hace 3 domingos atrás en la iglesia, 3 domingos pasados, hay 2 cosas que Dios no hace, que es imposible que Dios haga, y es mentir y no cumplir su palabra. Apóstol. Amén, amén. Dios no cambia, Dios no se muda. Esa es un atributo, es algo que identifica a Dios, y creo que es una de las tantas razones por las cuales podemos confiar en Él y en su palabra. Porque como Él no se muda de lo que dice, no cambia de opinión acerca de lo que dice, no es como nosotros que somos cambiantes. Es lógico que a veces una persona le pierda la confianza a otra persona, pero jamás usted debe perder la confianza en Dios. Dios jamás le va a fallar a aquellos que ponen en Él su confianza. Si usted tiene la promesa de Dios, si usted está caminando bajo una palabra de Dios, si usted está haciendo lo que Dios le ha ordenado hacer, usted está viviendo por fe. Y Dios honra la fe de aquellos que son capaces de creer, aunque sus ojos no vean, aunque sus sentidos no perciban. Dios honra la fe de aquellos que ponen en Él su confianza. Y una señal de confianza es nuestro hacer con respecto a la palabra que Él ha dado para nuestra vida. Quiero invitarte, antes de seguir, pastora, vamos a invitar al pueblo a orar, vamos a pedirte allá en casa que estás, querido hermano, querido discípulo, discípula que estás allá, porque Dios nos mandó a ser discípulos en todas las naciones y estamos obedeciendo a la asignación que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Así que discípulos, allá en casa, discípulas, allá en casa, quiero que tomes la mano de tu persona más cercana. Allí lo puedes hacer en casa, en la calle no podemos tocarnos. ¿Sabe por qué? Porque hay una infección en la calle, pero ahí en casa se asume que todos están limpios ya, que todos tienen sus manos lavadas. Así que tómate de la mano en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos orar ahora para poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Nuestras manos son instrumentos de bendición, instrumentos de bien. Y dice la Biblia que deben ser levantadas sin ira y sin contienda. Amado Dios, nos acercamos a ti en oración en nombre de Jesucristo, confiando, Señor, en tu amor, confiando en tu plan, confiando en el proyecto para este tiempo que tienes con la iglesia de este tiempo, de esta época.
Oramos a ti en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones una palabra que pueda refrescar nuestra vida y que nos aumente la fe. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Señor, una vez leí en tu palabra, Señor, que Pedro iba a ser probado y se lo dijiste. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. En esta hora oramos en nombre de Jesucristo, Señor, para que añadas mayor fe a nuestros corazones, para que la fe no le falte a ninguno, a ningún discípulo, que están siendo probados de diversas maneras, Señor, en su economía, en sus matrimonios probablemente, en su círculo familiar probablemente. Tú no conoces a todos, Señor. Yo no sé lo que está pasando en cada casa, en cada hogar, en cada corazón, en cada mente, pero tú no tienes límites, tú lo sabes todo. Ahora nos ponemos de acuerdo en nombre de nuestro Señor Jesucristo para pedirte que bendigas a las familias que en esta hora reciben esta palabra y esta oración, que bendigas a los discípulos, consolidando en sus corazones la fe que ha sido plantada allí en ellos, Señor. Que ellos puedan sentirse seguros de que sus pastores están orando por ellos, de que sus pastores están pendientes, Señor, y haciendo lo correcto delante de ti para ayudar a cuanto sea posible, Señor, en este tiempo. En nombre de nuestro Señor Jesús, te damos la gloria, te damos la alabanza y te damos la honra, Señor, y declaramos que tuya es la victoria, tuya es la victoria. En nombre de nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, amén. mi Señor. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Quiero que en sus Biblias busquen, por favor, capítulo 8 del libro de Romanos. El apóstol Pablo a los Romanos, versículo 18. Es un hombre que, lleno del Espíritu Santo y después de haber vivido experiencias fuertes en su vida ministerial, después de su llamado, él sabía lo que tenía que vivir, pues en el comienzo de su llamado y de su asignación le fue revelado cuánto tendría que padecer por la causa del Señor. Y este hombre, experimentado en la fe, lleno de fe, en más de una ocasión tuvo que esconderse, sí. Una vez lo bajaron por el muro de Damasco, cuando apenas era recién creyente, y estuvo por Arabia, de alguna forma tratando de salvar su vida de aquellos que le seguían, porque como él, a haberse convertido a Cristo, comenzó a anunciar el Evangelio que en otro tiempo perseguían. Su fama se hizo más grande porque decían: aquel que asolaba esta fe hoy día la predica. Este Pablo, lleno de experiencia, escribió esta palabra y quiero que llegue a tu corazón con la misma fe que él escribió. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, querido hermano, amigo también que me oye, discípulo que está en casa, esta clase de certidumbre debe nacer en nuestro corazón. Él decía: tengo por cierto, estoy convencido. En otras ocasiones usaba la palabra por lo cual estoy seguro. En otra carta a la iglesia decía: estoy plenamente convencido. Esto solo lo puede decir una persona que realmente, después de sus experiencias, tanto en la fe como en las persecuciones, como en las tribulaciones, este Pablo realmente estaba seguro de lo que estaba diciendo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora bien, habla de otra certidumbre en esta otra certidumbre. ¿A qué me refiero? Tengo por cierto, y luego dice: ha de manifestarse una gloria
sobre nosotros. Cuando las personas a veces se enfocan en los problemas, se enfocan en las aflicciones, se enfocan en las pruebas, en las dificultades, y viven pensando en eso, hablando de eso, eso es el círculo de conversación. La persona deja de percibir. La Biblia nos dice también aquí en Romanos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pablo decía también en otra carta a los filipenses, decía el apóstol, todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, esta clase de fe, esta clase de certidumbre debe estar en el corazón de cada creyente. La prueba es necesario que venga. La dificultad es necesario que venga. ¿Por qué? Porque en la prueba nosotros podemos comprobar la verdad de la palabra de Dios que ha sido plantada en nuestros corazones. Así es. Hay fe por la Así palabra es. de Dios. Así Y la es. fe, querida pastora, querido apóstol, la fe necesita ser probada. Sí, Señor. Porque la prueba es la que hace que tu fe en Cristo se fortalezca. ¿Por qué? Porque ella te promueve a la confianza. Cuando nosotros estamos siendo probados y tenemos la fe de Cristo en nosotros, nosotros vamos a los pies del Señor confiando en que Él nos va a ayudar a vencer o a superar ese momento, o a salir airoso de ese momento. Muchas veces, aun cuando tenemos la fe en Cristo, estamos en proceso, en prueba, a veces salimos lastimados. Pero sin embargo, con todo lo lastimado que podamos salir de en medio de una prueba, la fe sigue prevaleciendo. La fe sigue allí porque el que la dio es verdadero. Porque la fe que tú y yo tenemos de Cristo está en el Espíritu de Dios. Y esa fe nos la pasa el Señor a nosotros una vez que creemos en Él a través de confesar el nombre de Cristo por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante tomar en cuenta esta palabra que nuestro apóstol nos está enseñando en esta noche acerca de lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 8:18, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser reservada. Así es. Para considerar esto, apóstol, para creer esto, es necesario que la fe esté viva. Así es. Que la fe esté activa, Así es. que la fe en el Señor Jesucristo prevalezca, esté por encima de cualquier emoción, de cualquier sentimiento o de cualquier sentir, de cualquier necesidad aún. Así es. La fe del Señor es la que vence al mundo. Y estamos en un mundo donde es necesario que la fe de Jesucristo prevalezca en nuestros corazones. Por eso es importante tener el Espíritu de Dios. Así es. Porque el Espíritu de Dios es el que nos lleva a tener la plena convicción de la fe en Jesús. Así es. Hay una gloria de la cual Pablo el apóstol habla acá, una gloria venidera, una gloria que ha de manifestarse. Ahora, si tenemos esta confianza en Dios, entonces es necesario cambiar nuestro enfoque. Ciertamente la prueba está allí. La aflicción a la que el apóstol Pablo se refería no es la misma aflicción que ahora hoy día usted está pasando. Así es. Pero el mismo Dios que Él tiene es el mismo Dios que tú también. El mismo Dios del cual Él habló para decir que hay una gloria venidera es el mismo Dios que tiene una gloria también para ti reservada. A ellos les tocó vivir persecución, hambre también, desolación también. Hay en la historia señales de que hablan también de que hubo en la persecución, hubo pestes, hubo terremotos, hubo situaciones difíciles que a ellos les tocó pasar. Pablo, hablando de las experiencias de Pablo, le tocó en una ocasión naufragar y como náufrago llegó a la isla de Malta y ese varón allí, él no se le abrió el mar, no caminó sobre las aguas como le pasó en la experiencia de Pedro con Jesús cuando la barca era azotada por aquella gran tempestad. Tampoco le pasó como a Moisés nadar. ¿Por qué? Porque un ángel cuando vino a hablar con él, después de 14 días, dice que no veían el sol y estaban ellos pensando que se iban a morir, pensando que ya todo el proyecto había acabado. Un ángel vino del cielo y habló con Pablo y le dijo, ten tranquilidad,
Dile a la gente que todos se van a salvar. Las 262 personas que están allí contigo, todas se van a salvar. Ninguna de ellas va a perecer, pero van a llegar nadando porque el barco se va a hundir. Ahora, para cada quien hay un proyecto y hay una experiencia totalmente distinta. ¿Se da cuenta aquí? Pablo tuvo que llegar nadando a la orilla. No llegó caminando sobre las aguas. Tampoco el mar se le abrió, tuvo que nadar. A veces nos toca nadar. A veces nos toca subir la montaña. No, aunque decimos que tenemos fe y le podemos decir a una montaña, quítate y échate en el mar, y la montaña no se mueve, que te toca subirla. Te toca subir la montaña. Cada uno de nosotros va a tener sus experiencias distintas con Dios. Ahora bien, la gloria que va a ser derramada sobre cada uno de nosotros es una gloria reservada para cada uno de nosotros, y Dios nos decirte en esta hora. Así es. Si te toca nadar como la experiencia de Pablo con su vida espiritual, ve que en ese relato del libro de Hechos de los apóstoles, cuando habla de esa específica experiencia, cuando llegan nadando a la orilla, todos se salvaron. Pero mire que de repente uno piensa que las circunstancias que vienen a la vida estorban nuestros planes propios, pero los planes de Dios nunca son estorbados. El Señor quería que Pablo fuese a esa isla a llevar el Evangelio, y de repente no había otra forma de que él llegase a ese lugar sino así como le tocó llegar. A lo mejor mismo Pablo no entendía lo que estaba pasando con él, como probablemente tú tampoco entiendes lo que está pasando hoy día. Pero esto que hoy día está pasando en el mundo está dejando sin opciones a mucha gente, y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando a veces tenemos opciones, los seres humanos, cuando tenemos opciones nos olvidamos de algunas cosas. Pero cuando nos quedamos sin opciones, ¿sabe para dónde buscamos la mayoría? Para allá arriba. Buscamos de Dios. ¿Cuánta gente no conocemos en el camino a los cuales hemos evangelizado y nos dicen que no en cuanto a la predicación del Evangelio que les llevamos? Cuando queremos hablarle de Cristo, queremos hablarle del sacrificio en la cruz, de la sangre derramada por sus pecados, nos dicen que no están listos, que no están preparados. ¿Saben por qué lo dicen? Porque creen tener todavía opciones. Cuando les llevamos el Evangelio, si son muy viejos, nos dicen, no, eso es para los jóvenes, eso es para los muchachos. Usted se equivocó, predicador, eso es para los jóvenes. Cuando vamos a hablar con los jóvenes nos dicen, no, predicador, usted está equivocado. Eso es con los viejitos, ya ellos están a punto de morirse y necesitan llegar al cielo, así que háblele a ellos. Si vamos a hablar con los hombres, dicen, no, yo soy hombre, eso es para las mujeres. Si vamos a hablar con las mujeres, dicen, no, dígaselo al marido mío que ese está descarriadísimo, ese necesita de Dios. Pareciera que el Evangelio no fuese para nadie, pero es para todos, querido amigo, querido hermano. Lo que pasa es que mientras la gente siga pensando que tiene opciones, no van a necesitar nunca de Dios ni de su palabra. Pero bendito sea Dios por este tiempo que tiene el mundo sacudido. ¿Sabes por qué? Porque entonces la gente, y entonces me imagino que muchos estarán recordando ahora que aquellos predicadores del pasado y los predicadores de ahora le han advertido acerca de estas cosas. Pero esta noche quiero que pienses en esto. Pablo hablaba y escribió de esto. Hay una gloria que se va a manifestar, sí, Señor, que él preparó, que no es comparable con las aflicciones de ahora. O sea, lo que quiere decir él es tan grande, es tan poderosa, es tan potente, que la misma naturaleza, y dice acá de la creación, anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la manifestación de esa gloria que debe caer sobre la iglesia. Querido amigo, querido discípulo, bendito sea Dios por este tiempo. Ciertamente nuestros planes personales han sido estorbados. Muchos a lo mejor pensaban en Semana Santa, vamos de playa. Otros decían, esperando la Semana Santa, vamos de rumba, a lo mejor decían algunos. O para los ríos. Anhelaban la Semana Santa para hacer esto, aquello o lo otro. Pero creo que esto va a estar por un tiempo, querido amigo y hermano. ¿Sabe qué?
Yo creo que Dios está predicando muy duro. Hace rato veía, amada pastora, veía un soldado norteamericano, asustado, hablando en una entrevista. Él mismo se grababa con un celular y subía la grabación al Facebook. Y él decía que él no estaba preparado para esto, de tener que ir a las casas, que son tantos los muertos que están llenas, asustado. Y él decía, oren por mí, pedía él, en esa probablemente ver cadáveres del enemigo, pero jamás, decía él, fuimos entrenados para ver los cadáveres de nuestra propia gente en las calles, siendo sacados de las casas, en los camiones donde están siendo metidos, y tiene que ir el ejército a recoger cadáveres por todos lados. ¿Sabe qué? El mundo se está quedando sin opciones, pero Dios nos ama. Amén. Y hay una gloria Amén. Grande que Así viene. es. Hay una manifestación poderosa que Sí, viene, Señor. discípulo, Así iglesia. Para esto te hemos estado preparando. Aleluya. Para esto es que Amén. en la iglesia te hemos Aleluya. estado entrenando, en la Amén. congregación te Así hemos es. estado entrenando. Aleluya. Para esto, querido hermano, hermana, discípulo, que has ido a la escuela ministerial, que has ido al templo a congregarte y estar siendo entrenado para este tiempo, para que estés listo para vivir para Dios, vivir con tu familia, vivir en tu casa, con tu familia, llevándole el evangelio a otras personas. Para eso se te ha hablado de la lista de oración, ¿verdad? Amén. Querida pastora? Así es, pastor. Qué importante es tener en estos tiempos, como dije al inicio, la fe de Cristo bien en lo alto. Y tenemos la ventaja, apóstol, como lo dice aquí mismo la palabra en Romanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aleluya. Que si confesares que Jesucristo es eres rescatado, eres ayudado por el Señor. Entonces, la fe, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Así es. Amados hermanos, pastores, amigos, discípulos, levanta la fe de Cristo en ti. Si no tienes fuerza, porque hay miedo, porque hay angustia, porque hay mucha incertidumbre, y es válido que muchos tengan incertidumbre, porque posiblemente su nivel de confianza en nuestro Señor no es tan elevado, posiblemente, o quizás porque tenía muchos proyectos, como dice el apóstol Fernando, tenía muchos sueños, muchos proyectos de vida acerca de trabajo y de cosas que ibas a hacer en estos primeros 2 meses o 3 meses del año, y esos proyectos se detuvieron. En esta noche yo te quiero dar una palabra, y la palabra es que levantes la fe en Cristo. Así es. Cerca de ti está la palabra que va a hacer que tu fe se eleve, que la fe sea el combustible de tu adoración. Aleluya. Que vas a hacer que la fe sea tu inspiración para adorar, para alabar a Dios. ¿Por qué? Es como lo dice también esta misma palabra. Allí mismo, en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Quieres animarte a creer en esta noche, allí donde estás en tu casa, que nuestro Dios continuará? Porque yo no puedo decir, apóstol, Dios nos ayudará, porque Él nos está ayudando. Sí, Señor. Él nos continuará ayudando. Así Él es. continuará sosteniéndonos de la mano, porque Él tiene un brazo fuerte, Él tiene una mano poderosa. Así Y es. eso es la fe. La fe es, como dijo el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. La fe es que aunque quizás alguno no tenga algo que comer, y bien que sé de lo que le estoy hablando, usted pueda arrodillarse y decirle, tú eres Padre, y tú suplirás mi necesidad, como dijo el apóstol Pablo, Así es. conforme a tus riquezas en gloria. Fe es, mis amados hermanos, pastores, amigos, familia que nos está mirando hoy, escuchando a través de estas redes sociales, como es el Facebook. Escúchame. Fe es que te levantes, que le creas a Dios y actúe. ¿Quieres fortalecer tu fe? Camina en base a lo que Dios te ha dicho, porque yo sé que Dios te ha venido preparando, como bien nos decía nuestro apóstol,
a través de la escuela ministerial, en los servicios, en la oración, en los discipulados. Dios ha venido dándonos una palabra sobre todo estos últimos 5 años, de que nos preparáramos en la fe, de que confiáramos plenamente en Él, y en los últimos meses absoluta en sus cuidados. Así que, mi amado, en esta noche levántate por tu familia, ponte a la brecha, levanta tu mano y ora. Ora allí y dile al Padre en el nombre de Jesucristo. Te pedimos la intervención gloriosa de tu Espíritu en esta hora, en mi casa, en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, mi mamá. Pídale al Señor que la presencia del Espíritu Santo de Dios les aborde, les inunde y le haga nadar en el río de su Espíritu, para que haya gozo y haya esperanza en usted. No se preocupe, que todavía no es el fin del mundo. Aleluya. Esto es un juicio a las naciones. Va a manifestarse el conocimiento de Dios para salvación. Aleluya. En la iglesia debe brillar, y la iglesia eres tú. La iglesia eres tú, amado. Eres tú, creyente. Eres tú, que es un cuerpo, del cuerpo de Cristo. La iglesia eres tú. Y en ti está puesto el Espíritu Santo. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo te invito a que escuche la palabra que edifica. No esa palabra que están dando en la radio, tirándole al Evangelio de Jesucristo, hablando cosas feas. No le hagas caso a eso. Usted quiere saber cómo es Dios, usted tiene el Espíritu Santo y tiene la Escritura. Vaya a la palabra y llénese de fe. Sí. No se deje robar la fe por noticias, no se dejen robar el ánimo, no se dejen robar el gozo. Apóstol, yo creo que si hay algo que va a prevalecer en la iglesia en este tiempo, debe ser la fe. Así es, así es. La palabra genuina, la palabra que viene de la boca de Dios, da fe. Es una señal poderosa. ¿Por qué? Porque te levanta, porque hace que tu corazón arda. Cuando los discípulos que iban camino a Emaús escucharon a aquella persona extraña, porque no le podían reconocer, hasta que se dieron cuenta más tarde que era el Señor, una frase que ellos dijeron, ¿y no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba a nuestras vidas? Esa es una señal importante cuando hay una palabra que sale realmente de la boca de Dios. Hay gente que se presta y da a veces pena, da dolor, porque en vez de ganar almas para Cristo, en vez de predicar el Evangelio genuino, en vez de llamar a la gente a Jesús, se dedican a confundir la iglesia para tratar de dividir iglesia y hacer que lo sigan a ellos y que no sigan a otros. Y qué triste ver también esa clase de cosas, que la Escritura los llama perros que mutilan el cuerpo, que se aprovechan de circunstancias y se visten de ovejas, se visten de ministros de justicia, pero no son de Dios. Saben a lo mejor manejar algo de Escritura, como manejaba también Satanás cuando se le presentó a Jesús el día de la tentación. Así es. Pero ¿qué hacen? Confunden a la iglesia, tratan de robarle la fe, tratan de dividir iglesias para que se vayan tras ellos. Yo le digo a esa clase de personas, dedíquese a predicar a Jesús, dedíquese a salvar almas para Cristo, dedíquese a llevar el Evangelio poderoso para que las almas se conviertan. Pero eso es harina de otro costal. Mi enfoque en esta hora para ti, discípulo, es: tú has sido entrenado, has sido enseñado en ayunos, en vigilias. A veces critican los ayunos. No, nosotros ayunamos. ¿Por qué? Porque lo aprendimos. Lo aprendimos de parte de Dios. Ayudamos 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, 28 días. Los días que Dios nos diga lo ayunamos. Estamos entrenados en eso. En vigilias, en lectura de la palabra, en oración, en ruego. Hemos visto la mano de Dios. Y si algo le enseñamos a los discípulos es que hay herramientas que Dios da a través de la palabra. Esos principios, esas leyes espirituales que Dios da en nuestra vida son herramientas poderosas. Usar. San Pablo la llamaba armas, las armas de Dios para derribar fortalezas, para derribar argumentos, pensamientos que se oponen a Cristo. Lo único que puede convencer al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Por más que a veces prediquemos a la gente y tratemos de meternos en su mente, nosotros los seres humanos estamos limitados.
pero el Espíritu Santo no está limitado. Amén. Él no tiene límites, es el único que puede convencer, pero es necesario que la palabra de Dios sea predicada. ¿Y qué usa el Espíritu? El Espíritu usa la palabra. Así es. Tal cual como sucedió en el principio, cuando dice el libro la palabra, comience a crear de la nada todo lo que necesitamos. Amén, apóstol. Eso no ha cambiado. Así es, y es yo puedo contemplar en esta noche, acá en Romanos capítulo 10, versículo 8, la esencia viva de lo que es confiar en lo que está escrito. El apóstol Pablo dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta noche que la palabra de Dios